¿Qué tal amigos, mis queridos hermanos? Que Dios les bendiga. Gracias al Señor que podemos estar una vez más juntos para acercarnos a la palabra del Señor y poder alimentar nuestro espíritu, porque el hombre no solo de pan vive de él, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que el Señor ha señalado cuando el pueblo de Dios estaba camino hacia la tierra prometida. Estos se quejaron de que no tenían que comer. Sin embargo, el escritor sagrado dice y enseña que Dios les proveyó y les dio pan del cielo, el maná. Después comieron codornices, carne, y también bebieron agua de la roca donde el Señor les dio aguas vivas. Esa misma verdad se repite en todas las escrituras, donde el hombre tiene una parte espiritual, un espíritu que no se satisface, ni no come, ni se alimenta de las cosas que usted y yo comemos para sostener nuestro cuerpo. El mismo Señor Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Entonces la vida terrenal es una, pero la vida espiritual es la que solo se alimenta con la palabra de Jesús. Vamos a leer en el pasaje de hoy, que es objeto de nuestro estudio y consideración para el mensaje de las Escrituras, para nuestra vida personal como también vida laboral, y donde quiera que usted vaya, se tiene aplicación la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 7 al 10. Reitero, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 al 10. Dice así las Sagradas Escrituras: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hoy vamos a hablar del misterio de la iniquidad. Las Sagradas Escrituras, desde el tiempo de Génesis en adelante, hasta el texto de Apocalipsis capítulo 21, los escritores sagrados hablan de tiempos peligrosos, tiempos críticos, tiempos difíciles. Al mismo tiempo, en esta misma idea, los escritores y Pablo, Pedro y Juan hablan de cómo la maldad es propia y es una característica de todas las personas que no conocen a Dios ni quieren conocerlo a Él o no quieren relacionarse con Él. El pasaje de hoy que hemos leído nos muestra algunos aspectos respecto de lo que es el misterio de la iniquidad. En primer lugar, hablemos de el origen del misterio de la iniquidad. El mismo texto que acabo de leer nos dice que la iniquidad, su autor es el mismo Satanás. Y al observar y al leer los pasajes de las Escrituras, tanto en Isaías 14, los versículos 12 al 15, Ezequiel 28, 13 al 15, estos pasajes proféticos tienen una implicancia tan revelada, tan clara, tan notoria, de cómo el escritor sagrado, a través del Espíritu Santo, puede identificar cómo ocurrió la rebelión diabólica en los cielos. La pregunta también es: ¿cuándo se originó la iniquidad? ¿O cuándo también terminará?
Al respecto podemos decir lo siguiente. Primero, esta se originó en el cielo con un ser creado por Dios llamado querubín. El mismo texto posteriormente va a decirnos que este querubín es Satanás, quien sembró después en el huerto del Edén la duda frente a lo que Dios le había dicho a Adán y Eva, que de todas las cosas, todos los árboles que había en el huerto de Edén podían comer, pero había un árbol de la ciencia del bien y el mal que no podían comer. Si comían de él, iban a morir. Sin embargo, Satanás apareció en el huerto del Edén y sembró la desconfianza para que el ser humano desafiara la ley de Dios, quebrantándola. Y en el capítulo 3 de Génesis se pueden observar las consecuencias que le ocurrieron a Adán y Eva, a la serpiente y también a la creación. El texto de Génesis, capítulo 3 hasta Apocalipsis 20, muestra claramente cómo el misterio de la iniquidad ya no es tanto un misterio, sino que está activo y se puede observar en todo el periodo veterotestamentario, neotestamentario, y será así hasta que venga el Señor y ponga orden a todas las cosas. En segundo lugar, el misterio de la iniquidad tiene que ver también con el presente de la iniquidad. El texto dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra misterio en el texto griego que se escribió en el Nuevo Testamento es la palabra misterión, y deriva de una palabra mistés, y que significa algo que ya ha empezado, algo que estaba en secreto, pero que ha aparecido o se ha revelado. Es algo que, como un enigma, como algo arcano, como algo que se hace una pregunta, pero que poco a poco se va mostrando lo que va a ocurrir. La palabra iniquidad es el vocablo anomías, que tiene que ver con falta a la ley o la negación de la ley. También se puede decir que es el desprecio por las leyes, dando a entender el irrespeto a lo más, la falta de sujeción a la autoridad de Dios y sus leyes. Las leyes de Dios, mis queridos hermanos y amigos, fueron dadas al hombre para protegerlo de las consecuencias que éstas tienen cuando los seres humanos las quebrantan. Los no de Dios no quiere decir que Dios es alguien negativo, sino por el contrario, Dios sabe que cuando las personas quebrantan sus leyes, las consecuencias mentales, emocionales y físicas se evidenciarán cuando alguien quebranta las leyes de Dios. El apóstol Pablo, con su secretario Tercio, allí en en Romanos capítulo 1, los versículos 18 hasta el capítulo 7, versículo 25, habla sobre la iniquidad o el pecado del hombre. Básicamente se refiere a tres cosas. Primero, el ser humano no ha querido glorificar a Dios. El ser humano no le da gracias a Dios por lo que tiene. Y el ser humano, y muchos de ellos, no todos, no tienen en cuenta a Dios cuando toman sus decisiones ni le piden su parecer o también su opinión. Este pasaje de Romanos capítulo 1 al 18 describe la condición del hombre lejos de Dios. Pero al mismo tiempo, el autor sagrado muestra cómo el hombre que no considera al Señor, Dios en un sentido se aleja de él, lo entrega a la iniquidad, y éste queda expuesto y el pecado se enseñorea de él y lo destruye. En tercer lugar está la detención del pecado, cómo frenar el pecado o el misterio de la iniquidad. En el pasaje no da tantas luces, pero uno podría llegar a la conclusión de que quien
detiene el misterio de la iniquidad, en este caso es Dios, es la iglesia, es el creyente. Ahora, nosotros como hijos y discípulos del Señor, ¿cómo podríamos detener la iniquidad que hoy día se manifieste de una manera tan evidente a la luz de Éxodo 20, versículos 1 al 17, donde Moisés recibe por instrucción divina lo que es la ley moral para el pueblo de Dios y que sí tiene pertinencia y contextualización con cada una de las vidas de los creyentes? Podemos decir entonces que la iniquidad se puede detener de la siguiente forma y con las siguientes acciones por parte de los creyentes. En primer lugar, reconociendo al Señor siempre en todas las decisiones que tomamos. Debemos preguntarnos siempre, ¿qué haría el Señor? ¿Qué respondería el Señor? ¿Cuál sería la reacción de Jesucristo frente a alguna situación personal, matrimonial, laboral o cualquiera que ésta sea? En segundo lugar, adorar solamente al Señor. El Señor Jesús dijo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Al mismo tiempo, en tercer lugar, no tomar el nombre del Señor en vano, o podríamos decir, considerar al Señor con temor y temblor en todas las acciones. En cuarto lugar, honrar a nuestros padres, reconocer lo que ellos son y lo que ellos han hecho por nosotros. En quinto lugar, no asesinar a alguien. El texto dice, no matarás, pero una investigación más acuciosa del texto nos dice que lo que Dios prohíbe es no asesinar a las personas. En sexto lugar, la Escritura dice, no cometerás adulterio. Más bien, se puede traducir siendo fiel a la esposa que Dios nos ha dado, ya que el mismo Señor dice que lo único que rompe el vínculo matrimonial es la muerte de uno de los dos. Séptimo lugar, no robarás. Entender que las cosas que tenemos se pueden adquirir a través del trabajo y el esfuerzo y comprarlas con debida boleta y también no andar tomando aquellas cosas que son de otras personas, ya que el Señor dice que no robarás. Octavo, no hablar falso testimonio contra el prójimo. Una cosa es decir la verdad de alguna situación X, pero otra cosa es andar inventando o calumniando o falsificando o añadiendo cosas de las personas que no corresponden. Si alguien tiene algo en contra de una persona, como el Señor Jesús dijo, hay que llamarlo aparte y conversar a solas y arreglar entre los dos aquella situación o diferencias. Noveno lugar, no codiciando los bienes, en este caso, del prójimo. La codicia significa amontonar más de las cosas que necesitamos. Jesús, hablando muy acerca de esta pregunta, que los fariseos lo tentaron, es acerca del gran mandamiento. Y el Señor Jesús, con su sabiduría y conocimiento de las Escrituras, les habla que el gran mandamiento, el más grande de todo, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos que Dios ha establecido. Y el segundo es amar al prójimo como Jesús lo amó. El mandamiento del amor no es un sentimiento, no es una opción, sino es un mandamiento permanente y continuo en el Señor. Y ya que quienes aprenden a amar es porque Dios ha puesto y derramado amor en sus corazones. Finalmente, el misterio de la iniquidad es algo que poco a poco se va mostrando y va dejando consecuencias
horribles en aquellas personas que no conocen al Señor y que no han decidido enfrentarse a Él con el poder y la gracia de Dios. El único que venció la iniquidad, la mentira y el engaño se llama Jesucristo. De modo que el Señor nos puede ayudar, nos puede proteger, nos puede cubrir de aquellas acciones misteriosas de la iniquidad y guardarnos de cualquier cosa, donde ya sea Satanás destruyendo nuestras vidas o nosotros también abriendo la puerta para que hacer cosas que no corresponden y que solo causan daño. El apóstol Pablo, hermanos, es que, guiado por el Espíritu, habla de este misterio de la iniquidad, pero al mismo tiempo deja bien claro que aún no estamos viviendo una situación tan desenfrenada, tan expansiva de lo que sería la iniquidad. Tenga en cuenta que el único que puede detener la iniquidad, la maldad y el pecado es el Señor, es el Espíritu Santo, es la iglesia, son los creyentes llenos del Espíritu Santo que se han decidido a dejar de pecar, a dejar la maldad atrás y han renunciado a la mentira y ahora servimos o sirven al Señor con valentía, con voluntad, con entrega, con consagración, entendiendo de que la palabra del Señor es vida, es luz y es esperanza. Y es eso lo que hoy día nosotros tenemos que confiar en el Señor. Así que, hermanos, el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te ayude en cualquier cosa que emprendas. Pero tienes que estar alerta y atento para que la iniquidad no golpee tu casa, no golpee tu matrimonio, no aparezca en forma escondida o solapada para engañar a tus hijos o seducir a tus hijos, sino que tú puedas orar y cubrirlos con la presencia del Señor. El Señor es escudo alrededor de quienes le temen. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te honramos porque sabemos que tú eres el único que venciste la iniquidad, la maldad y todo engaño, Señor. En este caso venciste al diablo y venciste el pecado. Señor, ahora en Cristo Jesús, con tu ayuda, con tu palabra y con tu poder, podemos vencer las obras de las tinieblas, sabiendo que solamente tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, y el Espíritu Santo es que nos puede iluminar para anticiparnos y ver aquellas cosas que no están bien y que no entren, Señor, y destruyan nuestro hogar, porque sabemos que solamente tú nos puedes dar la victoria. Bendícenos, Señor amado, y guíanos en el camino de tus pisadas y en tus mandamientos. Por Jesucristo. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre.